Lo que acaba de ocurrir dentro de la familia real británica es el escándalo más grotesco que la institución ha presenciado en décadas. El hijo de Camilla, Tom Parker Bowles, irrumpió descaradamente en la propiedad privada del rey Carlos y la utilizó con fines comerciales personales. La niebla que se desplaza desde el Mar del Norte hacia la costa de Norfolk suele envolver la finca de Sandringham en una sensación de aislamiento sereno. Pero a las 02:15 de la madrugada de hoy, ese silencio quedó destrozado por la precisión de una intervención de nivel militar. Lo que comenzó como una inspección rutinaria de seguridad por parte de la Guardia del Rey se ha convertido en la crisis constitucional y familiar más explosiva que la Casa de Windsor ha enfrentado en un siglo. Estamos informando en directo sobre una situación en desarrollo que involucra fraude de alto nivel, la desobediencia directa a las órdenes de la reina Camila y un intento sistemático de despojar a la propiedad privada del soberano de su integridad histórica. En el centro de esta tormenta se encuentran dos hombres que eligieron el deber por encima de la deferencia: James, conde de Wessex, y el teniente coronel Jonathan Thompson. El informe oficial, entregado en mano al príncipe de Gales en el Palacio de Kensington a través de un canal militar cifrado hace apenas unas horas, presenta un panorama estremecedor de lo que ya se conoce como la brecha de Sandringham. Sandringham no es un museo público, es el corazón privado del rey. Con una extensión de 8.000 hectáreas de tierras agrícolas impecables, bosques y jardines exquisitos, la gestión de la finca es una compleja red de fideicomisos privados y supervisión real. Su ubicación, apartada cerca del pueblo de Sandringham en Norfolk, la convierte en el santuario definitivo de la familia real. Sin embargo, ese mismo aislamiento fue utilizado como arma. Las investigaciones ahora confirman que la reina Camilla utilizó su acceso administrativo de alto nivel al sistema digital de gestión de la finca para eludir los protocolos estándar, creando esencialmente una sombra digital que permitió a su hijo, Tom Parker Bowles, trasladar equipos y personal al núcleo protegido de la propiedad bajo el pretexto de una auditoría arquitectónica de emergencia. La operación no fue interceptada por un sensor, sino por la aguda intuición de James, conde de Wessex. James, que había pasado más tiempo en la finca de Norfolk supervisando los proyectos agrícolas del rey, notó un convoy de 3 furgonetas de producción sin identificación avanzando hacia el ala oeste, una zona actualmente cerrada por una restauración sensible. En lugar de alertar a la oficina local de la finca, que sospechaba podía estar comprometida, James contactó al teniente coronel Jonathan Thompson, el ayuda de cámara cuya reputación de integridad inquebrantable lo ha convertido en el ejecutor más confiable de William sobre el terreno. Cuando James y Thompson llegaron al lugar, lo que vieron fue impactante. El gran comedor y la biblioteca, salas que habían recibido a líderes mundiales y acogido las navidades privadas de la difunta reina Isabel II, estaban siendo transformadas en un estudio tecnológico de última generación. Enormes estructuras de iluminación eran atornilladas sobre la mampostería histórica y cámaras profesionales se posicionaban para capturar los detalles íntimos de la colección privada del rey. Tom Parker Bowles se encontraba en medio del salón dirigiendo a un equipo de 20 personas. La primera acción de James fue una auténtica lección de supervisión real moderna. No entró en una discusión. Ejerció autoridad, ordenó a los guardias iniciar una verificación cruzada de los documentos físicos de autorización que Tom portaba con el registro digital en tiempo real del palacio. Mientras los soldados escaneaban los códigos QR y los sellos criptográficos de los documentos, el sistema reforzado recientemente por actualizaciones de seguridad supervisadas por el príncipe William los rechazó al instante. La pantalla emitió una alerta roja.
acceso no autorizado, credenciales falsificadas. Aquella era la prueba definitiva. Los documentos eran falsificaciones de alta calidad diseñadas para parecer emitidas por la oficina del Lord Chamberlain, pero carecían de la firma única verificada mediante blockchain requerida para acceder al núcleo protegido de Norfolk. Al ver cómo su plan se derrumbaba, Tom Parker Bowles intentó aprovechar la posición de su madre. En un momento de desesperación absoluta, inició una videollamada prioritaria con la reina Camilla. La voz de la reina, amplificada por el sistema de comunicación de la furgoneta, resonó por todo el patio. No ofreció una defensa legal, lanzó un ultimátum, ordenó a los soldados retirarse afirmando: «Este es mi hijo y tiene mi bendición personal para estar aquí». Lo dejarán continuar con su trabajo y regresarán inmediatamente a sus puestos. Fue en ese instante cuando el teniente coronel Jonathan Thompson definió el significado de la nueva guardia. Sin vacilar un solo segundo, Thompson dio un paso al frente. No hizo una reverencia, no pidió disculpas. Mientras la voz de Camilla seguía exigiendo obediencia, Thompson extendió la mano y arrebató físicamente el dispositivo de comunicación de las manos de Tom, cortando la llamada a mitad de frase. Miró fijamente a Tom Parker Bowles y declaró: «Señor, mi juramento de lealtad es hacia el soberano y la Constitución, no hacia un interés privado. Usted está infringiendo la Ley de Delincuencia Organizada Grave y Policía de 2005. Queda detenido bajo custodia militar». Este desafío directo a una orden directa de la reina marca un antes y un después. Señala que las fuerzas militares y los herederos inmediatos, William y James, ya no están dispuestos a permitir que el eje Camilla Parker Bowles trate los activos reales como cajeros automáticos personales. James ordenó inmediatamente un bloqueo total del perímetro de entrada y salida. Nadie se mueve, nadie habla con la prensa y ninguna señal abandona la finca hasta la llegada del príncipe de Gales. La magnitud de la traición apenas empieza a salir a la luz. Mientras al rey se le hacía creer que la propiedad estaba siendo sometida a labores de mantenimiento necesarias, el hijo de su esposa presuntamente se preparaba para monetizar los mismos muros que guardan los recuerdos más sagrados de la familia. Hemos sabido que, bajo instrucciones directas de James, se lanzó un registro táctico completo de vehículos. Las furgonetas de producción no solo transportaban cámaras, estaban equipadas con cajas especializadas. James supervisó personalmente la apertura de esos contenedores, temiendo lo peor, que los tesoros de la corona estuvieran siendo preparados para una salida clandestina. La atmósfera en Sandringham es descrita actualmente como un estado de sitio. Los guardias, fortalecidos por la integridad de Thompson y el liderazgo de James, han formado un anillo de acero alrededor del núcleo protegido. No actúan por malicia, sino por una profunda sensación de indignación. Estos hombres y mujeres toman muy en serio su deber de proteger la privacidad de la familia real, y descubrir que la amenaza provenía del propio dormitorio de la reina ha desatado una tormenta de resentimiento. Esto no es solo la historia de un hijo intentando ganar dinero rápido, es la historia de cómo la reina Camilla presuntamente facilitó la violación del hogar de su esposo. Las pruebas, los documentos falsificados, los discos duros incautados, las comunicaciones bloqueadas apuntan a un abuso sistemático de poder. Mientras el sol se eleva sobre Norfolk este 14 de mayo, la era de la corrección realmente ha comenzado. Se espera que el príncipe William llegue en helicóptero dentro de la próxima hora, y para Tom Parker Bowles y su madre, los muros protectores del palacio nunca se habían sentido tan frágiles. James y Thompson han mantenido la línea. Ahora el mundo espera que el heredero del rey dicte el juicio final.
La atmósfera en Sandringham pasó de una emboscada de medianoche a una operación forense clínica cuando el reloj marcó las 04:00 de la madrugada del 14 de mayo de 2026. Bajo la mirada implacable del conde de Wessex y la supervisión táctica del teniente coronel Jonathan Thompson, la finca se convirtió en una escena del crimen de proporciones sin precedentes. James no esperó simplemente a las autoridades locales. Actuó como representante principal del príncipe de Gales, ordenando un registro exhaustivo y sistemático de cada vehículo estacionado dentro de la zona protegida. Era una decisión impulsada por la sospecha profunda de que el equipo de filmación era una fachada para algo mucho más depredador que un documental gastronómico. El registro de las 3 furgonetas de producción reveló la verdadera naturaleza de la intrusión. Aunque los exteriores mostraban los logotipos de una empresa legítima de producción audiovisual, el interior contaba una historia de desmantelamiento de activos de alto nivel. James ordenó personalmente a los soldados abrir varias cajas reforzadas sin identificación encontradas en la parte trasera de la furgoneta más grande. Dentro no había suministros de catering ni lentes de cámara, sino estuches especializados sellados al vacío, diseñados para transportar antigüedades delicadas de gran valor. Fue en ese momento cuando la gravedad de la situación quedó clara para todos los presentes. No se trataba de una violación de privacidad. Era un intento de robo de importancia histórica. Entre los objetos descubiertos en la zona de preparación había 3 bocetos originales al óleo atribuidos a la época victoriana y una colección de vajilla de plata dorada con el cifrado privado de la reina Alexandra. Estos objetos habían sido retirados de sus vitrinas en la Biblioteca Larga y cuidadosamente envueltos en espuma de archivo de calidad profesional. James permaneció de pie frente a las cajas con una expresión de furia fría y concentrada al comprender que aquellos artefactos estaban destinados a desaparecer antes del amanecer. Ordenó de inmediato una auditoría completa de la residencia para asegurarse de que ninguna otra reliquia invaluable hubiera sido sustituida por réplicas. El teniente coronel Thompson tomó el control de las pruebas digitales. Se movió con la precisión de un veterano de inteligencia, confiscando cada unidad SSD de alta velocidad y cada tarjeta de memoria de cámara hallada en el lugar. Estos dispositivos no solo contenían imágenes de la finca, sino también escaneos detallados en alta resolución de los puntos débiles arquitectónicos de la casa y de sus sensores internos de seguridad. Thompson sabía que, en las manos equivocadas, esos datos eran un plano para futuras incursiones. Colocó el equipo en bolsas Faraday blindadas para impedir cualquier borrado remoto por parte de cómplices externos. Fue una decisión crucial, ya que preservó el rastro digital que vinculaba directamente al equipo de producción con los códigos de autorización falsificados presentados por Tom Parker Bowles. Quizá la prueba más devastadora fue encontrada en un maletín de cuero perteneciente a Tom. Dentro, James y Thompson descubrieron una serie de contratos y documentos de carga que mencionaban explícitamente la venta privada de derechos de acceso a Sandringham a un consorcio internacional. Los documentos estaban meticulosamente preparados, con firmas y sellos falsificados que James ya había identificado como fraudulentos. Aquellos papeles revelaban el motivo. Tom había vendido el alma de la finca por una suma descomunal, utilizando la influencia de su madre para garantizar a sus compradores que jamás serían molestados por la seguridad. Mientras el registro continuaba, James reforzó. Estableció una línea de comunicación exclusiva con el príncipe de Gales en el Palacio de Kensington, asegurándose de que cada prueba fuera registrada en una base de datos militar segura. Los soldados, que apenas unas horas antes eran simples guardias rutinarios,
Ahora actuaban como técnicos forenses, etiquetando meticulosamente cada cable incautado, cada cámara y cada documento. El nivel de coordinación necesario para introducir equipos tan pesados en la zona más segura de la finca sin activar alarmas sugería una amenaza interna de alto nivel. James observó que las cámaras de seguridad del ala oeste habían sido desactivadas remotamente exactamente 10 minutos antes de la llegada del convoy. El acceso a esos controles estaba restringido a un número muy reducido de personas, incluida la reina. Esa revelación proyectó una sombra oscura sobre toda la investigación. Ya no se trataba solamente de la codicia de un hijo, sino de la complicidad de una madre que presuntamente había entregado las llaves del reino a intereses privados. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre los pantanos de Norfolk, el inventario quedó completado. James y Thompson habían neutralizado con éxito la amenaza inmediata y asegurado las pruebas físicas necesarias para desmantelar la operación Parker Bowles. El equipo de producción fue retenido en los establos de la finca, transformados en un centro de detención temporal, mientras Tom permanecía bajo fuerte vigilancia en la sala del Steward. El mensaje enviado por James y Thompson era imposible de ignorar. Proteger el patrimonio de la corona era un deber sagrado, y ningún título ni vínculo familiar otorgaría inmunidad a quienes intentaran profanarlo. El escenario estaba listo para la llegada del príncipe de Gales, quien pronto tomaría posesión de las pruebas que cambiarían para siempre a la familia real británica. A las 06:30 de la mañana, el foco de la investigación pasó del registro físico de las furgonetas de producción a la infraestructura digital de la finca de Sandringham. James, conde de Wessex, y el teniente coronel Jonathan Thompson se retiraron al centro de seguridad de la propiedad, una sala normalmente reservada para monitorear poblaciones de ciervos y perímetros agrícolas, pero que ahora se había convertido en el núcleo de una operación de contrainteligencia real. Fue allí donde comenzaron a surgir las pruebas más inquietantes sobre la implicación de la reina Camilla. James exigió una auditoría inmediata de los registros de acceso digital de la finca. Los resultados fueron demoledores. Los registros mostraban que una anulación administrativa de alto nivel había sido iniciada desde una terminal ubicada en los apartamentos privados de la reina en el Palacio de Buckingham menos de 48 horas antes. Esa anulación había autorizado específicamente las matrículas de las 3 furgonetas de producción y desactivado los sensores de movimiento del camino forestal privado que conducía al núcleo protegido. No fue un error ni una falla técnica, fue una eliminación deliberada y quirúrgica de las capas de seguridad que protegen al soberano. El teniente coronel Thompson utilizó su experiencia técnica para romper el cifrado de las unidades SSD incautadas. Lo que encontró iba mucho más allá de un simple documental gastronómico. Las carpetas estaban clasificadas por nombres de casas de subastas y códigos de coleccionistas privados. Había fotografías en alta resolución de cada habitación del ala oeste de Sandringham, tomadas desde ángulos que sugerían que el fotógrafo poseía un conocimiento íntimo del plano de la residencia. Más perturbador aún fue el hallazgo de una carpeta digital etiquetada como proyectos de restauración que contenía planos de la bóveda privada del rey. Estos archivos habían sido abiertos utilizando credenciales vinculadas a un miembro del personal directamente bajo el patrocinio de la reina. La magnitud del engaño quedó clara cuando James comparó los documentos físicos falsificados con el sistema interno de programación del palacio. Tom Parker Bowles no solo había falsificado firmas,
También había insertado entradas fantasma en el calendario maestro para garantizar que las patrullas regulares de seguridad fueran desviadas hacia el lado opuesto de la finca durante las horas de la operación. Un nivel de sincronización así requería acceso al servidor central de la Casa Real, un privilegio concedido únicamente a los miembros más senior de la familia real y a sus oficinas inmediatas. James actuó con una eficiencia glacial. Ordenó la suspensión inmediata de todo acceso digital para cualquier miembro del personal asociado con la oficina de la reina en Sandringham. Después instruyó al Real Cuerpo de Señales para establecer un enlace satelital seguro con el Palacio de Kensington, evitando por completo la red local de telecomunicaciones de Norfolk que sospechaba podía estar siendo vigilada. Esta medida garantizó que las pruebas recopiladas por Thompson fueran transmitidas directamente al príncipe William en un formato imposible de interceptar o alterar. Mientras Thompson seguía revisando los datos, descubrió un intercambio de mensajes cifrados entre Tom y un destacado comerciante de arte londinense. Los mensajes discutían la logística para sacar ciertos activos del país bajo la apariencia de una exposición internacional. El calendario coincidía perfectamente con una gira real prevista para más adelante en el año. La implicación era evidente. La brecha de Sandringham era solo un ensayo para una operación mucho mayor destinada a vaciar las propiedades reales desde dentro. James permanecía junto a la ventana observando a los guardias mantener el perímetro. Sabía que las pruebas reunidas bastaban para desencadenar una crisis constitucional. La traición no era únicamente financiera, era una violación del contrato no escrito entre la monarquía y las Fuerzas Armadas. Al utilizar su posición para facilitar la codicia de su hijo, Camila había comprometido la seguridad del rey y la integridad de la corona. Thompson levantó la vista de la pantalla con el rostro sombrío. Acababa de encontrar la pieza final del rompecabezas. Una firma digital que confirmaba que los códigos de autorización falsificados habían sido generados utilizando una clave oficial de cifrado del palacio. La brecha estaba completa y la responsabilidad era innegable. James tomó el teléfono seguro para informar a William por última vez antes de su llegada. La espera estaba a punto de terminar. Mientras el reloj avanzaba hacia las 07:00 de la mañana del 14 de mayo de 2026, el foco de la investigación cambió del confinamiento físico de los intrusos a la reconstrucción forense de la operación en la sombra. James, conde de Wessex, y el teniente coronel Jonathan Thompson pasaron aquellas primeras horas de la mañana dentro de la sala de operaciones segura de Sandringham House, desmontando capa por capa una conspiración que parecía haber sido preparada durante meses. Las pruebas encontradas en los discos duros incautados y en los expedientes físicos falsificados revelaban un nivel de sofisticación que iba mucho más allá de las capacidades de Tom Parker Bowles actuando solo. Era un plan frío y calculado que requería acceso administrativo de alto nivel y un conocimiento íntimo de los protocolos de seguridad reales. James tomó la iniciativa examinando los registros digitales del sistema de gestión de la finca de Sandringham. Descubrió que el software de seguridad estándar había sido manipulado mediante una serie de anulaciones administrativas. Estas anulaciones estaban diseñadas específicamente para crear puntos ciegos en la red de sensores de movimiento y en las cámaras perimetrales del ala oeste. Lo más alarmante era que las firmas digitales de esas anulaciones estaban vinculadas a la oficina privada de la reina Camilla. Los datos sugerían que la reina presuntamente había compartido sus credenciales biométricas de acceso con su hijo o con un asociado, permitiendo que Tom iniciara sesión en el sistema desde una ubicación remota y despejara el camino para el convoy de producción.
Aquello representaba una catastrófica ruptura de confianza que convertía a la oficina de la reina en cómplice involuntaria o deliberada de una invasión criminal. El teniente coronel Thompson concentró sus esfuerzos en los documentos financieros y contractuales hallados dentro de las unidades SSD de alta velocidad confiscadas en la furgoneta de producción. Descubrió un rastro digital de pagos por millones de libras esterlinas canalizados a través de varias cuentas offshore en las Islas Caimán. Estos pagos estaban vinculados a un consorcio de marcas internacionales de lujo y coleccionistas privados a quienes se les había vendido una mentira. Tom Parker Bowles presuntamente les había prometido derechos exclusivos para capturar imágenes de las habitaciones privadas de la familia real y contemplar piezas de la colección real jamás mostradas al público. Los contratos incluso sugerían que ciertos artefactos menores estaban siendo ofrecidos para venta privada como parte de un paquete premium destinado a coleccionistas multimillonarios. La magnitud de la falsificación era igualmente impresionante. Thompson encontró plantillas en alta resolución del sello oficial del Lord Chamberlain y del sello privado del rey Carlos III almacenadas en una partición oculta del disco duro. Estas plantillas habían sido utilizadas para generar los documentos de autorización falsificados que James había detectado anteriormente. La precisión de las falsificaciones indicaba que los responsables tenían acceso a documentos auténticos utilizados como referencia. Era evidente que alguien dentro del círculo íntimo de la reina había proporcionado el material base para fabricar esas copias. James observó con sombría satisfacción que cada vez que se generaba un documento falso, el sistema registraba una marca de tiempo que coincidía perfectamente con la presencia de Tom Parker Bowles en varios eventos reales privados a principios de ese año. Mientras el equipo forense trabajaba, James llevó a cabo un interrogatorio preliminar al director del equipo de producción, retenido por separado. El director, un veterano experimentado del mundo audiovisual comercial, aseguró que creía que todo el proyecto era una iniciativa autorizada por el Estado para recaudar fondos destinados a las organizaciones benéficas del rey. Presentó correos electrónicos que parecían proceder de un alto asistente de la reina, confirmando la legitimidad del proyecto y la participación de Tom Parker Bowles como productor ejecutivo. Cuando James señaló que las direcciones de correo eran versiones ligeramente alteradas de las cuentas oficiales del palacio, el director palideció al darse cuenta de que había sido utilizado como escudo para una operación ilegal. Esa revelación añadió otra capa al escándalo. Tom Parker Bowles no solo estaba explotando el nombre de su madre, estaba construyendo activamente una estructura administrativa paralela para engañar a empresas legítimas. Estaba dirigiendo un palacio fantasma dentro de los muros del verdadero. James y Thompson identificaron una lista de posibles cómplices entre el personal doméstico de la finca que podrían haber sido sobornados o coaccionados para facilitar la entrada de las furgonetas. Estas personas fueron suspendidas de inmediato y sometidas a una investigación interna. El peso emocional del descubrimiento era visible en James. Pasó unos momentos en la biblioteca larga observando los espacios vacíos donde los bocetos al óleo habían sido retirados por el equipo de Tom. Aquellas salas estaban llenas de la historia de su familia y de los recuerdos de su padre y su abuela. Verlas convertidas en un simple telón de fondo para una empresa comercial fraudulenta era un insulto que no podía ignorar. Él y Thompson se aseguraron de que cada cable, cada pieza de iluminación y cada estructura de cámara fuera documentada en su posición exacta antes de ser retirada como prueba.
Querían que el príncipe de Gales viera el alcance exacto de la violación al llegar. Cuando el informe forense quedó finalizado, resultó evidente que el caso contra Tom Parker Bowles y, por extensión, las preguntas que rodeaban a la reina Camilla era irrefutable. Las pruebas apuntaban a un abuso sistemático de privilegios reales y a un desprecio flagrante por la ley. Thompson se aseguró de que todos los datos fueran cargados en un servidor seguro controlado por la Unidad de Protección de la Realeza y Diplomática de Scotland Yard, evitando cualquier posibilidad de interferencia del palacio. La trampa estaba tendida y la documentación completa. La operación en la sombra había quedado al descubierto y las consecuencias para la familia Parker Bowles estaban a punto de volverse muy reales. James y Thompson no solo habían atrapado a un intruso, habían expuesto un cáncer dentro de la casa real que amenazaba la legitimidad misma del trono. A las 09:00 de la mañana, el centro administrativo de Sandringham House había sido transformado en un puesto de mando de alta seguridad. El conde de Wessex y el teniente coronel Jonathan Thompson habían pasado con éxito del impacto inicial del descubrimiento a una fase de aplicación absoluta de autoridad. Bajo órdenes directas de James, se estableció un confinamiento total e inflexible en toda la finca de 8.000 hectáreas. No era simplemente una medida de seguridad para mantener alejados a los intrusos, sino un movimiento estratégico para garantizar que ninguna influencia adicional de la reina o de sus aliados pudiera contaminar las pruebas o a los sospechosos. La frase traición interna resonaba en los pasillos mientras los guardias trasladaban su lealtad por completo a los protocolos establecidos por el príncipe de Gales. El acontecimiento más crítico durante ese periodo fue la designación oficial de la zona protegida como área militar restringida. James ordenó a los ingenieros reales desplegar equipos de interferencia de señales para impedir que Tom Parker Bowles utilizara dispositivos de comunicación ocultos para contactar a su equipo legal o a la reina. Cada salida estaba vigilada por guardias armados con órdenes de detener y registrar cualquier vehículo, independientemente de sus ocupantes o rango. Ese nivel de rigor no tenía precedentes en una propiedad real privada en Norfolk. Fue un mensaje inequívoco para la facción Parker Bowles. La era de los arreglos informales y la influencia entre bastidores había terminado. El papel del teniente coronel Thompson en esta fase fue crucial. Supervisó personalmente la recolección final de pruebas forenses de los vehículos de producción, asegurándose de que cada pieza de equipo tecnológico quedara etiquetada y asegurada. También coordinó con el secretario privado del príncipe de Gales para garantizar que la policía metropolitana estuviera preparada para asumir la custodia de los sospechosos en cuanto se levantara el bloqueo militar. La negativa de Thompson a responder cualquier llamada procedente de la oficina de la reina se convirtió en el acto definitorio de aquella mañana. Su postura inquebrantable proporcionó a los soldados desplegados el respaldo moral y legal necesario para actuar contra un miembro del círculo real. James tomó la iniciativa en una segunda inspección de la infraestructura digital de la finca. Comprendió que la brecha abierta mediante las credenciales de la reina podía haber dejado puertas traseras en el sistema. Trabajando junto a una unidad cibernética especializada, inició un reinicio completo de los códigos de seguridad y las bases de datos biométricas de la propiedad. Todo el personal tuvo que someterse a un proceso de reverificación y aquellos que estaban de servicio durante el momento de la intrusión fueron sometidos a intensos interrogatorios internos. El conde de Wessex demostró ser un administrador formidable, asegurándose de que la santidad de Sandringham fuera restaurada mediante fuerza técnica y física. Mientras el perímetro permanecía firme, el aislamiento de Tom Parker Bowles se volvió absoluto.
Ya no era tratado como un invitado ni como un familiar, sino como un detenido de alto valor en un caso de crimen organizado grave contra la corona. Los guardias mantuvieron una vigilancia silenciosa y profesional sobre él, ignorando sus protestas y sus intentos de invocar el nombre de su madre. Ese silencio fue el castigo definitivo para un hombre que había construido su carrera sobre el ruido de sus conexiones reales. James y Thompson habían creado un vacío donde solo importaban los hechos. Las pruebas estaban aseguradas, los testigos contenidos y el perímetro de hierro se mantenía como símbolo del nuevo estándar de responsabilidad real. El escenario estaba completamente preparado para la llegada final del príncipe de Gales, quien haría caer todo el peso de la monarquía sobre esta traición sin precedentes. Exactamente a las 10:45 de la mañana del 14 de mayo de 2026, el grave zumbido de un helicóptero Sikorsky 76 vibró a través del aire cargado de niebla sobre los pantanos de Sandringham. Era la llegada para la que el conde de Wessex y el teniente coronel Jonathan Thompson se habían preparado desde las primeras luces del amanecer. Cuando la aeronave aterrizó en el helipuerto privado, William, príncipe de Gales, descendió hacia una escena que parecía más una ocupación militar que un retiro campestre. Su presencia marcó el fin de la fase táctica de la operación y señaló el comienzo de la destrucción política y legal de la influencia Parker Bowles. El príncipe fue recibido por Thompson, cuyo saludo no fue solo una formalidad, sino el informe de una misión cumplida. James permanecía a su lado sosteniendo una tableta digital que contenía el informe forense finalizado que sellaría el destino de Tom Parker Bowles y dañaría irrevocablemente la posición de la reina Camilla. El trayecto desde el helipuerto hasta la sala del steward transcurrió en un silencio tan pesado que parecía tangible. William no hizo preguntas. Ya había revisado durante el vuelo los datos cifrados enviados por Thompson. Era un hombre que había esperado décadas para purgar la institución de los elementos parasitarios que se habían adherido al reinado de su padre. Al entrar en la zona protegida, William se detuvo para observar las furgonetas de producción que ahora estaban siendo desmontadas metódicamente por equipos forenses de la policía. Vio las estructuras de iluminación, las cajas y la fría realidad clínica de cómo el hogar favorito de su abuela había sido tratado como un almacén comercial. Quienes estaban presentes describieron la expresión en sus ojos como una calma enfocada y aterradora. La confrontación con Tom Parker Bowles fue breve pero decisiva. William entró en la sala donde Tom permanecía bajo la vigilancia de la Guardia del Rey. No hubo cortesías ni reconocimiento de su historia familiar compartida. Tom intentó explicar la situación como un malentendido o un proyecto mediático llevado demasiado lejos, pero William levantó una sola mano para hacerlo callar. El príncipe de Gales habló una única vez, afirmando que los crímenes cometidos en esa finca no eran solo contra una propiedad, sino contra el alma misma de la monarquía. Informó a Tom de que la policía metropolitana lo esperaba afuera para ponerlo bajo custodia formal y que ninguna intervención maternal lo salvaría del proceso judicial. Mientras Tom era escoltado, esposado hacia el exterior, James informó a William sobre las pruebas digitales que vinculaban la suite privada de la reina con las anulaciones de seguridad. Ese fue el momento de la verdadera crisis constitucional. William se volvió hacia el teniente coronel Thompson y le dio la orden directa de preparar un resumen para el rey. Insistió en que el monarca debía ver los datos en bruto, las marcas de tiempo, las firmas biométricas y el audio grabado del intento de Camilla de obstruir a la Guardia Militar. La estrategia de William era clara. No permitiría que aquello fuera enterrado como un secreto familiar.
Estaba forzando una elección entre la integridad de la corona y la protección de una consorte presuntamente cómplice. El acto final de la mañana tuvo lugar en la biblioteca, donde James y Thompson presentaron los artefactos incautados. William tocó la vajilla de plata dorada envuelta en espuma protectora y los bocetos al óleo, mientras su mandíbula se tensaba con dureza. Agradeció a James por su rápida actuación y a Thompson por su integridad inquebrantable. Declaró que la era de la corrección ya no era un concepto teórico, sino una realidad vivida. El príncipe de Gales ordenó entonces el reemplazo total del equipo de seguridad de Sandringham por una unidad que respondiera únicamente a su oficina, asegurando que el acceso administrativo de la reina quedara revocado permanentemente. Cuando el convoy policial que transportaba a Tom Parker Bowles y a sus asociados cruzó las puertas de la finca, el perímetro de hierro comenzó a relajarse, pero la atmósfera en Sandringham había cambiado para siempre. La noticia del arresto y de la implicación de la reina comenzó a filtrarse hacia los niveles más altos del gobierno británico y de la prensa. La traición en Sandringham marcó un punto de no retorno. Demostró que la nueva generación de miembros de la familia real, liderada por William y respaldada por James, estaba dispuesta a quemar los viejos puentes del privilegio para salvar la institución. A las 12:00 del mediodía, Thompson había finalizado la transferencia de todas las pruebas físicas a Scotland Yard. El conde de Wessex permaneció en la finca para supervisar la restauración de las salas, mientras William regresó a Londres para enfrentarse a su padre. El informe del 14 de mayo de 2026 pasará a la historia como el día en que la Casa de Windsor decidió que la sangre no era más fuerte que el deber. La codicia de Tom Parker Bowles y la presunta complicidad de la reina Camila chocaron contra el muro inamovible del honor militar y la fría determinación del heredero. Finalmente, el sol atravesó la niebla de Norfolk, pero iluminó a una familia real, ahora profundamente dividida entre las sombras del pasado y la luz implacable del futuro. La batalla por el corazón de la monarquía se había ganado en los senderos de grava de Sandringham. Y, para la dinastía Parker Bowles, el final finalmente había llegado.